presentación para poder o nada que ver. Yo la veo chica. De estos recursos. Sí, yo también. A ver. Voy a cambiar de pantalla. Por acá. Espérame. A ver ahí. Ahora sí. Genios. Bueno, a ver si estamos todos por acá. Bueno, creo que se ve bastante bien. Creo que tengo todo por acá. Okay. Bueno, cualquier cosa, me avisan. Bueno, gente, muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Hoy lo que vamos a ver son los métodos de gestión en salud y muchas veces, como ya le había spoileado en la clase pasada, no sabemos hacer muchas veces con los problemas, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre eso, cómo manipulamos los distintos tipos de conflictos que aparecen dentro de cualquier tipo de situación y vamos a abordar al menos 3 de ellos, ¿sí? Así que cualquier cosa, por favor, pregunten o lo que sea, ¿bien? Entonces, yo le había dado una pequeña misión a ustedes. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Qué es lo que tenían que buscar? ¿No se acuerdan? Sí, Tenían dos que buscar problemas. 2 problemas, muy bien, bárbaro, perfecto. Por lo menos alguien puso atención. Bueno, vamos entonces. Lo que vamos a ver entonces es definir qué es un problema, ¿sí? Cómo se identifican los tipos de instrumentos y vamos a hablar de 3 específicamente. El primero de ellos es el FODA, ¿sí? Lo que es la espina de pescado o instrumento de Ishikawa y lo que es el árbol del problema. Estos 3 son los más comunes. Hay otros más, obviamente, pero son mucho más complejos. Estos 3 son los más habituales y lo que en toda organización o de forma particular también se pueden utilizar, más pensando en que el día de mañana ustedes pueden estar en su consultorio particular y pueden identificar algunos conflictos y pueden utilizar de una manera rápida, ¿sí? Y objetiva cualquiera de estos 3 tipos de instrumentos, ¿sí? Entonces,
Bueno, fíjense si ahí pueden escanear el código QR como para que puedan ir colocando los problemitas y así poderlos ver en el Menti, por favor. Ahí les paso el código también en caso... Uy, me las mandé acá. Les paso el código por el chat o se los comento. El código es 3797-6260. Si no pueden entrar con su celu, pueden entrar a través de ese código. Y fíjense que la pregunta que dice es, ¿qué tipo de problema nos trae a pensar una solución? ¿Sí? Colocaron el código. Paciente que no evoluciona. Bien, bien, bien. ¿Qué más? Código es 37976260. ¿Qué más? A ver, vamos, vamos. Desigualdad en acceso, sí, problemón ese. Desigualdad, problemas con las prepagas o con los prepagos. Sí, ¿cuál sería ese problema con las prepagas? O los copagos, no sé cómo lo querían encarar. Sedentarismo, uy, también hay un montón de cosas con respecto a eso. El sedentarismo es algo bastante que se tendría que tratar en las distintas organizaciones, pero es bastante polémico su aplicación. Falta de prevención y educación, ¿sí? Pacientes sin adhesión al tratamiento también es un temazo. Eh, Negación al tratamiento, wow. ¿Qué más? Obesidad, sí, obvio. Que no paguen, a ver, ¿qué dice? Que no paguen en tiempo y forma porque puede ser con problemas con las obras sociales. Ah, sí, 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 totalmente. Sí, sí. Paciente que no evoluciona, desinformación, ¿qué más? Accesibilidad, automedicación. Wow, eso es también. Bien, perfecto. A ver si alguien más. Entonces, tenemos pacientes sin adhesión al tratamiento, obesidad, sedentarismo, problemas con las prepagas. En este caso, la compañera mencionó sobre que no paguen en tiempo y forma. Negación al tratamiento, automedicación, desigualdad en acceso, desinformación, falta de compromiso, ¿sí? Paciente que no evoluciona, falta de prevención, educación y accesibilidad. Bien. Eh, bueno, sí, son terribles temas los que comentaron, son bastantes problemas, sí. Eh, pero bueno, miren acá, ¿sí? La importante es poder empezar del concepto, es decir, ¿qué es una problemática? Ustedes mencionaron, por ejemplo, la automedicación, ¿sí? Es un re problema, especialmente, o esto está radicado en cómo se configura el acceso a la medicación y cómo se regula esta medicación. Ustedes saben que el ente que regula todo eso es el ANMAT, ¿bien? Y de ahí aparece una serie de otros requisitos, ya sea provinciales y nacionales, para poder hacer el transporte, todo lo que es logística y todo lo demás. Sin embargo, ¿cómo se llama? El expendio de este tipo de lo que es medicación, por
ejemplo, tiene que ver con las regulaciones políticas que se hace al respecto, es decir, cómo las farmacéuticas intervienen de una u otra manera el mercado de lo que sería el acceso a la medicación, ¿sí? Pero no es fácil trabajar con las farmacéuticas, especialmente, no sé, como Pfizer, ¿cómo se llama? Las farmacéuticas también, ¿cómo se llama? Richmond, etcétera, porque son compañías muy grandes y que manejan mucho dinero y por detrás hay mucho lobby. Es decir, hay muchos conflictos de intereses que hay que, ¿cómo se llama? Que hay que analizar o que podemos colocar ahí el foco, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros pensamos en lo que sería la definición general, decimos que en términos generales un problema es una situación real o potencial que dificulta el logro de un objetivo. En este caso pusieron automedicación, lo que es obesidad, lo que es sedentarismo y desinformación, etcétera, ¿sí? Y esto genera una desviación respecto a lo que yo espero o implica la necesidad de tomar decisiones para poder alcanzar una mejor solución, ¿sí? Ahora, en este sentido, fíjense que están en negrito como los puntos clave. Problema es la dificultad del logro de un objetivo, en este caso automedicación o obesidad, genera una desviación respecto a lo esperado. ¿Yo quiero que la gente se automedique? No, pero si legalmente cualquiera pudiera comprar una medicación, me está desviando de mi objetivo, ¿sí? Que es que no se automedique o que haya menos obesidad. Fíjense cuál ha sido el impacto real de lo que son los sellos en la alimentación, ¿sí? Es muy bajo. ¿Pero por qué? Porque también aparecen otros factores como la decisión de las personas sobre el consumo de distintos alimentos, especialmente ultraprocesados, ¿sí? Esto también implica la necesidad de tomar decisiones para poder alcanzar una mejor solución. Es decir, yo tengo una problemática, pero también yo necesito tener una solución, ¿sí? Necesito armar algo, ¿bien? Ya sea desde un punto de vista no solamente teórico, sino que a su vez yo necesito datos, ¿sí? Y en dónde aparecen más, etcétera, ¿bien? Es decir, necesito hacer un estudio previo. Ustedes mismos se van a enfrentar con un problema, que en este caso es armar su TFI, por ejemplo, el día de mañana, ¿no? Ahora, ustedes van a empezar con una problemática, ¿sí? Que lo más probable es que sea real. Y a eso le van a tener que dar una solución o proponer posibles soluciones a esta problemática, ¿bien? Por eso que los trabajos de TFI, una investigación, siempre tienen objetivos, ¿sí? Que es para poder identificar, no solamente marcar una lógica y un camino, sino que también es una línea por donde uno debe transitar y estar respaldado por lo que son lo que es el marco teórico y a su vez también con lo que serían los datos que van a recolectar. Bien, sin embargo, de un punto de vista administrativo, mencionamos a dos, ¿sí? Está Kerlinger, que en 1986 dice que un problema se define como una situación que requiere una solución mediante un proceso sistemático de búsqueda y análisis de información. Como les dije recién, una información teórica, de datos, análisis de mercado, etcétera, ¿sí? Lo mismo pensamos, por ejemplo, es la falta de medicación en los hospitales, ¿sí? Es decir, nos apartamos de la automedicación, pero ¿qué pasa con el déficit? ¿Sí? Hay que ver cuáles son los vínculos reales que existen entre las farmacéuticas y el Estado, los contratos del Estado por parte ¿cómo se llama? Y no solamente contratos, sino cómo llega, ¿sí? Cuáles son los tiempos y si ese mecanismo es burocrático o no, etcétera. O sea, tengo que empezar a desglosar o desmembrar, aunque suene feo, a estas problemáticas o a estas cuestiones que a uno por ahí los pueden tener como, es decir, bueno, como desafío, ¿no? Entonces, de manera similar, Hernández Sampieri, ¿sí? Que seguramente ustedes se van a familiarizar cuando veamos metodología de la investigación con este autor, plantea que un problema surge cuando existe una diferencia entre lo que es y lo que debería ser,
¿sí? Es decir, entre la situación actual y la situación ideal o deseada. Es decir, ¿a dónde yo quiero llegar? Sampieri era el palo de la metodología de la investigación, por eso se los puse acá. Bien, entonces, la idea de poder eh, tener ciertas problemáticas en distintos niveles de una organización, ¿sí? O de su propio consultorio es fundamental reconocerlos y a su vez es necesario para poder implementar algún tipo de mejora, porque si no, espérenme 2 segunditos, porque si no, obviamente que voy a estar omitiendo algo fundamental que puede recaer en los procesos de atención o adquisición de pacientes o de clientes, etcétera. Bien, ¿hasta ahí dudas, preguntas o no? ¿Estamos bien? No, no, vamos bien. Ok, entonces fíjense, ahora, si esa definición lo llevamos a lo que es la salud pública, ¿sí? Un problema se entiende como una situación que afecta negativamente la salud de una población o grupo y que puede ser modificada mediante intervenciones planificadas. Cuando hablamos de modificada mediante intervenciones planificadas, hablamos sobre lo que son los proyectos dentro de una organización, ¿sí? A esto se refiere, recuerden y ténganlo siempre, o sea, esto no es únicamente a nivel organizacional o institucional, sino que también a nivel particular. ¿Bien? En este sentido, poder reconocer cuestiones que afectan a la salud pública o afectan a mi labor como profesional, ¿sí? Necesito tener intervenciones planificadas y poder convertir esa problemática en un proyecto a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Cuando hablamos de proyecto, es otro apartado dentro de lo que es la gestión o la gestión por proyectos, ¿sí? Esa es otra cosa, es otro mundo, pero focaliza una situación problema y que luego la desarrolla, ¿sí? Con interesados, con objetivos, con el tiempo y con financiación, ¿sí? De acuerdo a la OPS, en 2010, un problema de salud pública es aquel que, por un lado, afecta a un número importante de personas, genera un impacto social o económico significativo y puede ser objeto de intervenciones con recursos disponibles. Un ejemplo muy claro puede ser un brote de diarrea en un barrio. ¿Afecta a un número importante de personas? Lo más probable es que sí. En este caso es un barrio, es un brote, ¿sí? ¿Genera un impacto social o económicamente significativo? Totalmente. ¿Por qué? Porque esas personas, si tienen, por ejemplo, fiebre o dolor muscular, lo más probable es que no puedan salir a trabajar y eso impacta o tiene un valor económico significativo para esas personas porque pueden ser de escasos recursos, etc. Y esto, obviamente, estas problemáticas pueden ser objetos de intervención, proyecto, ¿sí? Como ejemplo, un incremento de casos de obesidad infantil en una comunidad puede considerarse un problema de salud pública, ya que afecta la calidad de vida, aumenta los riesgos de enfermedades crónicas, pero también requiere de políticas de prevención y educación alimentaria. ¿Bien? Eso es como ejemplo. ¿Bien? Ahora, de los que ustedes mencionaron, ¿sí? De las problemáticas, por ejemplo, de acuerdo a estas tres características, o estas dos, que afecta a un número importante de personas y genera un impacto social. Ustedes mencionaron lo que es pacientes sin adhesión al tratamiento. ¿Cumple con estas dos premisas? Pacientes sin adhesión al tratamiento. ¿Afecta a un número importante de personas? Y segundo, ¿genera un impacto social o económico significativo? ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? O sea, puede llegar a afectar a un número.
Importante de personas, pero no impacto social o económico. Bien. Es decir, si lo hablamos desde un punto de vista de una problemática en lo que es salud pública, estaría fuera de una problemática. ¿Eso sería lo que me decías? Claro, sí. Bien. Entonces, el objeto de análisis, cuando hablamos de pacientes sin adhesión al tratamiento, la problemática de quién es. Es decir, ¿es un problema? Entonces, ¿cómo? No sé si el autor había dicho algo. O sea, es un problema para la persona que nos está adhiriendo al tratamiento. Nosotros como ahora estudiantes de la salud nos preocupa como problema de que esa persona, por ejemplo, no mejore su salud, pero que por ahí recae un poco más en la persona y en el vínculo que estemos tratando de cómo lo estemos abordando nosotros. Y entonces, si yo planteo pacientes sin adhesión al tratamiento, ¿de quién es la problemática si yo detecto esto? Es decir, no es un tema de salud pública porque no afecta a un gran número. Y entonces, ¿a qué le adjudico esto? ¿De dónde sale la identificación de esa problemática? Es decir, si ustedes el día de mañana están en su consultorio y ven esta problemática, pacientes sin adhesión al tratamiento, ¿es un problema de la persona? No, probablemente de nosotros. Bien, entonces es una problemática más o menos compartida. Bien, entonces la problemática, o sea, el tema es poder identificarlo. Si yo veo que el paciente no se está adhiriendo, puedo decir, che, bueno, este paciente o tengo pacientes sin adhesión a los tratamientos. Entonces, la pregunta que yo le hago a continuación sería, ¿y cómo yo me doy cuenta que un paciente no adhiere al tratamiento? Es decir, ¿cómo llego a esa problemática? Porque no hay cambios en su condición. Bien, ¿y cómo llego a que no hay cambio en su condición? ¿A través de qué? ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? O sea, lo vamos evaluando. O si la persona, por ejemplo, no asiste, también va a ser otro Bien, indicador. uno no asiste, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa más? Ustedes dijeron evaluando al paciente. Sí, ¿cómo lo evalúo? Es decir, puede ser cancelación de cita, pero ¿cómo yo evalúo a ese paciente? Supongamos, tenía que hacer una rehabilitación post fractura de tibia y peroné. ¿Cómo lo evalúo a ese paciente? Con O diferentes test o depende de la lesión que haya tenido. exactamente, es decir, de acuerdo a la lesión que haya tenido, obviamente, previo a esto, para identificar que el paciente no adhiere al tratamiento, previamente lo tengo que haber dado un plan de tratamiento o sugerencias de ejercicios o lo que sea, o aplicar algún test para ver cómo evoluciona o no. Es decir, que ustedes tienen distintos tipos de variables, ¿sí? Que si ustedes ven que no asiste al turno, que no sabe cómo hacer los ejercicios, lo más probable es que si no lo sabe cuando lo recitaron, lo más probable es que nunca lo hizo en su periodo cuando estuvo en casa, por ejemplo. No hay una evolución aparente, no hay, supongamos, no sé qué más puede ser. O el test que le aplicaron no manifiesta cambios significativos. Supongamos que le hicieron un test sobre, no sé,
¿cómo se llama? Lo que mide la fuerza muscular. ¿Cómo se llama eso? El test de Daniels. Ay, no me acuerdo. Pero es, ¿cómo se llama? Que registra ¿cómo se llama? No sé si Un fuerza dinamómetro. muscular. Bueno, supongamos que usan el test de Daniel, el dinamómetro y otros test y no ven mejora de eso, ¿sí? Entonces, ahí ustedes sí están en posición de decir, che, el paciente no está haciendo la adhesión al tratamiento, ¿sí? Entonces, y ahí en donde ustedes empiezan a recuestionar todas estas cuestiones, diciendo, che, pero bueno, a ver, ¿qué hacemos entonces? ¿Sí? Entonces, ahí sí identifico una problemática para este paciente. Ahora, si se repite, hay algo dentro de la comunicación o dentro de la explicación o la relación profesional-paciente que no está siendo claro, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuáles son los instrumentos que yo voy a utilizar para poder, ¿cómo se llama? Volver a ese paciente al tratamiento. Entonces, ahí van a tener que ustedes mismos sacar, ¿cómo se llama? Sus dotes de comunicadores para poder reforzar la importancia del tratamiento en la evolución y el objetivo de ese paciente, ¿sí? Bien, sigamos entonces. ¿Dudas, preguntas de esto? No. No, no. ¿No, no? Ok, entonces, recuerden esto. Yo identifico una problemática. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Mediante distintos tipos de factores o de variables que ustedes van a poder medir, ustedes, yo, etcétera, ¿sí? Entonces, a partir de ese análisis de esas variables, ustedes van a poder determinar si esa persona se adhiere o no al tratamiento, ¿bien? Ahora, en el ámbito hospitalario, un problema se define también como cualquier situación que obstaculice el cumplimiento eficiente de los objetivos asistenciales o administrativos, ¿sí? Chiavenato es un autor ¿cómo se llama? Que siempre está en lo que es gestión hospitalaria, ¿sí? Y ha sacado muchos artículos. Dice que en la gestión hospitalaria los problemas se asocian con desviaciones en los procesos, los resultados o los recursos humanos que afectan la calidad de servicios o la satisfacción del paciente, ¿sí? Un ejemplo, un aumento de los tiempos de espera para las consultas de kinesiología representa un problema hospitalario. Este puede deberse a la falta de personal, falla de la organización de los turnos o en la gestión de la demanda, ¿sí? Creo que eso quedó súper claro. Es decir, si yo identifico un mayor aumento de tiempo de espera para las consultas kinésicas, ¿sí? Yo tengo que ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, uno de ellos es que, supongamos, no sé, el equipo se compone de 5 profesionales. Ahora, el tema es cómo mido el tiempo, ¿sí? El tiempo se va a medir entre la persona se registra y cuando es llamado a la consulta kinésica, ¿sí? Eso es un factor. Otro de los factores es a cuánto tiempo se le da el turno, ¿bien? Y segundo, cómo es la gestión de la demanda. Es decir, supongamos que hay otro tema de la gestión que alguna vez se lo mencioné, creo, que tiene que ver, vieron que en temporada de invierno o antes de la llegada de invierno, los hospitales se preparan ¿para qué? ¿Cuál es la preocupación en la llegada del invierno en la salud? La gripe. La gripe, ¿sí? ¿En adultos? ¿Solo adultos? El tema está destinado a lo que son principalmente niños y lo que sería adulto mayor, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? El hospital tiene que velar por prestar el servicio a esta mayor demanda. Eso es gestión de demanda, ¿sí? Ahora, a ver, ¿cómo se lo digo fácil? Cuando hablamos de gestión de demanda,
cuando hablamos de gestión en general, yo tengo que manejar mucho recurso humano. Entonces, cuando hablamos de recursos humanos, yo necesito diagramar cuáles son las prioridades en cada una de las épocas. Es por eso que voy a requerir de los servicios que estén completos para poder disminuir esa demanda o que esa demanda esté atendida, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es que si en esa época, supongamos que la mayor demanda son enfermedades respiratorias, voy a tener que destinar espacios para esta demanda hipotética que puedo tener o no. ¿Qué dicen? Otra pregunta, además de esto, ¿no? Supongamos, ¿vieron la gestión de vacaciones? Es decir, ¿todas las personas salen de vacaciones en un mismo periodo de tiempo? Lo más probable es que no. Entonces, cuando pasa eso, ¿sí? Si yo tengo no sé, un espacio bastante grande, la cual fue destinado para traumatología, pero sé que en esa época mi mayor gama va a ser para enfermedad respiratoria, ¿sí? Entonces lo más probable es que pueda hacer una gestión de recursos humanos para que los traumatólogos se puedan tomar las vacaciones y tomar gente o aumentar la carga laboral de lo que sería el personal asociado a lo que sería la enfermedad respiratoria, ¿sí? Entonces, de esa manera, las organizaciones de salud gestionan, por un lado, la demanda, el recurso humano y cómo gestiono a este último, ¿sí? En cuanto a las vacaciones, días libres, etcétera, ¿bien? Yo puedo dar un mes, 2 meses sin ningún tipo porque la demanda puede ser probablemente baja. Entonces, preparo todo el sector para que pueda soportar la posible demanda del sector. En un contexto empresarial o de gestión, en las organizaciones empresariales, un problema se conoce como una oportunidad de mejora identificada al comparar los resultados reales con lo esperado. Bien, cuando me refiero a contexto empresarial o de gestión, estamos hablando de una clínica, ¿sí? Donde tengo mucho de lo que es gestión, porque recuerden que la clínica es una organización con fines de lucro y que a su vez necesitan tener una buena gestión para poder recaudar de una manera eficiente, ¿sí? O puede ser incluso su consultorio o su, ¿cómo se llama? O su red de consultores kinésicos, ¿bien? Entonces, Robbins y Coultier en el 2013 dice que un problema organizacional ocurre cuando los objetivos no se cumplen o no se están cumpliendo de acuerdo a los estándares establecidos, requiriendo análisis y toma de decisiones, ¿sí? Un ejemplo, una clínica privada, si se observa una baja en la satisfacción de los usuarios del servicio de rehabilitación, se identifica un problema de gestión que requiere revisar los procesos de atención, la comunicación con los pacientes y la calidad de servicio. ¿Sí? Estamos hablando de algo de gestión, es decir, bueno, tengo algo, ¿sí? Tengo, supongamos, otra de las problemáticas que mencionaron fue la falta de compromiso. Eso sí también puede ser de gestión. ¿De quién? ¿Del paciente o de los profesionales? Cuando uno dice, hay que colocarse la camiseta porque somos una familia en la empresa, mentira, ¿sí? Entonces, hay cuestiones de la gestión que es necesario y que nos lleva a repensar a esto, a cómo aplicar la gestión por procesos, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? ¿Saben qué es un proceso en general? ¿A qué hacemos referencia con procesos? ¿Los tratamientos de ustedes son un proceso para el paciente? Sí, ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué, Dana? A ver, contanos. O sea, porque seguís pasos, primero lo evaluás, después empezás con, o sea, por ejemplo, das
los objetivos para vos, después empezás el tratamiento. O sea, Bien. tenés una serie de pasos a seguir para lograr un objetivo. Exacto. Bueno, eso es una definición de lo que es un proceso, ¿sí? Y los procesos generan valor. No siempre, pero la mayoría generan valor o eso es lo que se quiere. ¿Qué significa esto? Es que el paciente es un momento donde el paciente, ¿sí? Toma lo que ustedes dicen, ¿bien? O se siente satisfecho con ese valor agregado, ¿sí? Es decir, con qué ustedes se van a destacar, porque ese proceso es corto, es rápido y fácil para todos los clientes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no solamente tenemos procesos de atención, ¿sí? Como el plan de tratamiento, la ficha clínica, explicación, si se entendió o no, la fase, el objetivo, etcétera, sino que también hay otro proceso antes que tiene que ver con cómo se registra o cuál es la gestión de turno de ese paciente. Entonces, eso también es otro, ¿cómo se llama? Es otro proceso, ¿sí? Que muchas veces no genera valor, pero sí es fundamental o es parte para generar valor, ¿sí? Ahora, recuerden que cuando hablamos de valor es un término subjetivo, ¿sí? Supongamos, no me quiero ir por las ramas, pero bueno, a ver. ¿Ustedes tienen algo sentimental, algún objeto que le dé mucho valor porque se los regaló alguien? No, no tienen nada. ¿Y qué cosa podría ser? ¿Qué puede ser? A ver. Un collar. Bien. ¿Quién te lo regaló, María Florencia? Ese collar puede tener un valor bastante particular. El motivo fue porque, no sé, su ex se lo regaló y estaba muy enamorada de ella. No sé, una amiga, bien, perfecto, una amiga, bien, bien, no hablemos mal, se lo regaló una amiga, la abuela, etcétera. Y es un valor que eso tiene, ¿sí? Bastante personal, ¿sí? Puede ser un cuadro, puede ser una mascota, puede ser un gesto. Por eso que el valor en sí es un término subjetivo, ¿sí? Y es lo que la persona le otorga, ¿sí? A algo, ¿bien? Por eso que muchas veces no es lo mismo valor, ¿sí? Que un punto de vista monetario, ¿sí? Pero ese valor que uno le otorga a algo lo puede monetizar, ¿sí? Cuando lo monetizamos, ¿sí? Es porque es apto para transacción, ¿bien? Entonces, hay cosas que no se venden porque es un valor invaluable, porque es algo personal, ¿bien? Capaz que la compañera, ese collar dice, yo te lo vendo, pero te lo voy a vender en 3 millones de dólares porque ese no es un valor único que yo le otorgo a eso. Y para otra persona dice, ahí me parece que no lo vale, ¿sí? Claro, porque el valor que le da esa persona, ¿sí? No lo ve la otra parte, ¿bien? Ahora, ¿lo pueden monetizar? Obviamente, lo puede colocar en un valor monetario, ¿sí? Pero no es lo mismo decir costo. ¿Cuánto es el costo de algo? No es lo mismo que decir valor. Son términos totalmente distintos. Ahora, ¿yo los puedo monetizar? Sí, obviamente. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de cómo aplicar la gestión por procesos, en ese proceso, como yo genero valor, ¿sí? Yo tengo como distintos factores que necesito tener en cuenta, como lo que aparece en los circulitos, ¿sí? Por un lado, tengo que ver el proceso, ¿sí? Desde que el paciente entra hasta cuando sale, ¿sí? ¿Qué se va a hacer, cómo, cuándo y dónde y por qué, ¿sí? También tengo que ver cuál es el objetivo de ese proceso, ¿bien? Piénselo como una fábrica de autos, de celulares, de autitos, juguetes, etcétera, ¿bien? El objetivo es poder otorgar una atención, ¿sí? O poder, supongamos, que el paciente adquiera prácticas para su rehabilitación de un esguince o post-operación de fractura, etcétera, ¿bien? Ese es el objetivo,
Entonces, por un lado, identifico cuáles son los pasos de ese proceso. Por eso lo denominamos mapa de proceso. ¿Bien? Que eso también tiene que ver con logística, pero no lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, después tiene que ver objetivos. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Ver riesgos y oportunidades. Es decir, yo ofrezco esto, pero ¿cuáles son los riesgos que yo tengo y cuáles son las oportunidades? ¿Bien? Entrega del producto o del servicio. ¿Sí? Yo entrego este servicio, yo lo hago de esta manera, me siento con el paciente, le explico cada una de las fases, la comunico. Entonces, ¿qué hay en esa entrega de producto o de servicio? ¿Sí? También tengo que ver indicadores de gestión. ¿Cuáles son los indicadores de gestión? Es quiénes van, si son hombres, si son mujeres, en qué edad, cuáles son las mayores patologías que yo asisto, etcétera. Ver también el análisis de satisfacción del cliente. ¿Bien? Es decir, bueno, después de esta atención te va a llegar un cuestionario por WhatsApp o por correo electrónico que nos ayudaría mucho a poder mejorar nuestro servicio. ¿Bien? Auditorías internas de procesos. ¿Qué significa esto? Las auditorías internas de procesos solamente me van a indicar cuáles son los puntos más críticos de ese proceso y cómo puedo mejorarlo. ¿Sí? Y también, por último, los análisis de no conformidades. Es decir, supongamos, me acuerdo, había una situación en Mendoza, en el hospital clínico, y muchas de las personas, una de las quejas es que la espera era muy larga porque no había ningún tipo de entretenimiento. Y una de las sugerencias que se repetía era colocar una pantalla o una televisión. Entonces, fíjense cómo una encuesta de satisfacción del cliente, ya sea de la atención y de la sala de espera, pueden conllevar a sacar información bastante útil, y lo cual obviamente le agregaron una pantalla enorme, ¿sí? Para, no sé, creo que estaban las noticias o cosas así, y que se sentían un poco más, que el tiempo de esa sala de espera se hacía mucho más corta, ¿sí? Entonces, es importante, por un lado, estos procesos, es importante identificar estas problemáticas, consultar y no tener miedo a la encuesta de satisfacción, porque lo único que hacen es poder mejorar o tienen ese objetivo, mejorar la atención. Ahora, ¿cómo se van a identificar? ¿Sí? Herramientas de identificación. ¿Sí? En las organizaciones de salud como hospitales, clínicas o centros de rehabilitación, identificar un problema no se hace de manera improvisada. Existen herramientas, ¿sí? y metodologías específicas que permitan detectar, analizar y priorizar problemas en forma sistemática. Es por eso que acá está este cuadrito. ¿Sí? Es necesario, por un lado, ver cuál es lo urgente y cuál es lo importante. ¿Sí? Fíjense, si la importancia es alta y la urgencia también es alta, hay que colocar la acción, hay que hacerlo, ¿sí? Ahora, si es importante, pero no es urgente, hay que planificarlo, ¿bien? Si no es tan importante, pero es urgente, lo puedo delegar, y también si la importancia baja y no hay una urgencia, se descarta. ¿Sí? Este cuadrito es muy importante porque también nos va a servir para usted el día de mañana, decir, le llega una situación, supongamos, la secretaria acaba de renunciar. Ajá. ¿Es urgente? No lo sabemos, depende de ustedes. ¿Pero puede ser importante? Sí. Entonces, yo necesito jugar entre la urgencia y lo importante que no afecten a lo que sería el proceso de atención del paciente. ¿Bien? Entonces, tenemos distintos tipos de indicadores, ¿sí? Indicadores de gestión, auditorías, encuestas y buzos y comité de calidad. ¿Se acuerdan que cuando asumió el presidente se hablaron mucho de las auditorías? Auditoría a la UBA, hospitales, al Estado, etcétera. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Y la otra pregunta es, ¿qué decían de las auditorías? ¿No se acuerdan? Fíjense que dentro de los indicadores de gestión, el objetivo principal es detectar desviaciones cuantificables, ¿sí? En las auditorías es evaluar la calidad y cumplimiento de normas. Solamente eso. Es una radiografía de cómo se está trabajando dentro de lo que es una organización. ¿Bien?
También tenemos encuestas y buzones que recogen percepciones del usuario. Esto es más difícil de trabajar, pero con los buzones, no con las encuestas, ¿sí? Y también tenemos los comités de calidad que analizan datos y planifican mejoras. Estos principalmente están en clínicas bastante grandes, ¿sí? Donde tienen un departamento de lo que es mejora continua y calidad, ¿cómo se llama? Y analizan datos y planifican mejoras, información, presupuestarias, etcétera, de distintos tipos ¿cómo se llama? De recursos. Ahora, la importancia de contar con instrumentos de identificación de los problemas es bastante necesaria, es muy importante, ¿sí? También estos instrumentos favorecen lo que es una mejora continua. Las auditorías, por más que tengan un mal aspecto, que piensan que es ¿cómo se llama? Como si fuera no es que están juzgando a alguien, lo que están planteando es ver es el proceso, ¿sí? De lo que se está haciendo en ese lugar. Bien, nada más que eso. Aumenta la seguridad del paciente, fortalece la transparencia y la rendición de cuentas y también favorece la participación del personal y de los usuarios. Cuando hablamos del punto 4, que dice fortalece transparencia y la rendición de cuentas, también eso lo podemos asociar a lo que es mejora continua y a su vez con lo que es la calidad, ¿sí? Identificar mediante una auditoría distintas falencias, lo que nos va a ayudar es poder mejorar, ¿sí? ¿Cómo se llama? Una situación, un espacio o un proceso. Sin embargo, eso se analiza un punto de vista de costo, es decir, cuánto al Estado le conlleva, no sé, mantener una universidad, una institución, un ministerio, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿realmente ese costo se puede trasladar, se puede mejorar? Sí, entonces estoy optimizando. A todo ese proceso, cuando estoy hablando de rendición de cuentas versus calidad, estamos hablando de poder identificar en el proceso factores de no calidad, es decir, dónde pueden haber fugas, no de dinero, sino en qué paso es innecesario o lo puedo optimizar, ¿sí? Cuando optimizamos, dejamos de gastar, ¿sí? Recuerden que gasto es algo que no es susceptible a ganancia, ¿sí? No genero con los gastos ganancias, ¿bien? Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de instrumentos que usted el día de mañana, supongamos, bueno, a ver, estoy teniendo altas facturas ¿cómo se llama? Altas facturas de insumos. Bueno, entonces, ustedes pueden ver cómo mejorar eso. Sí, obviamente. Vean el proceso, ¿sí? Vean cuánto gasta en ese proceso y pueden hacer un análisis de no calidad, ¿sí? Cuando hablamos de análisis de no calidad, no significa gastar menos, sino que gastar mejor, ¿sí? Entonces, yo puedo destinar, supongamos que yo necesito papel, bueno, o puedo mejorar, supongamos las sabanillas de papel, ¿no? Que van en las camillas. Puedo mejorar la utilización. No es que lo voy a reutilizar en cada paciente, al contrario, o sea, eso es descartable, ¿bien? Pero sí puedo mejorar el proveedor, ¿sí? Capaz que me ofrece una calidad mayor por un precio mínimo o por el mismo precio, ¿sí? Puedo también identificar otras opciones de compra en otro lugar, ¿bien? Otros proveedores en general, ¿sí? También puedo, no sé, ¿qué pasa con el mantenimiento de los equipos? ¿Sí? También identificar en qué momento se hace mejor, cuánto se podría hacer, quién lo va a hacer y cuánto me sale, ¿sí? Puedo ver opciones. Por eso es que cuando ustedes se instalen y estén trabajando en un espacio donde ustedes necesitan ser sus propios jefes, es necesario tener muy claro, ¿sí? Este tipo de balances, pero es necesario hacerlo de una forma desde el día uno en lo posible en adelante, ¿bien? No es fácil y es algo que ustedes deberían hacer y amigarse o alguien que lo pudiera llevar a cabo para tener más o menos identificado en dónde gasto más, en dónde gasto menos y cómo gasto mejor, ¿sí? Bueno, con respecto a los instrumentos de medición, vamos a hablar del FODA, ¿sí? Acá tenemos una intervención de los chicos. Así que yo detengo y después luego sigo. A ver.
Compañeros, ¿ya estamos listos? Estamos listos. Listo. A ver si Cami comparte. Hola, sí, ahí arrancamos. Hasta acá de lo anterior, ¿alguna duda, pregunta, consulta, algo? Ahí ¿No? se ve bien. Sí, se ve. Bueno, nosotros vamos a explicar qué es el análisis FODA. Esta es una herramienta de diagnóstico que nos va a permitir identificar factores externos e internos de una institución. Esto nos va a permitir generar estrategias para mejorar aquellas debilidades o amenazas que puedan afectar a la institución. Bueno, ahí pusimos cuál es su función en la salud. Si tomamos como ejemplo un centro de salud, la función va a ser evaluar estos factores internos y externos y nos va a permitir identificar qué áreas se necesitan mejorar, que podrían ser las debilidades, qué áreas tienen como una buena base, que podrían ser las fortalezas, cuáles son las amenazas, que vendrían a ser todos estos factores externos que van a influir puede ser en el momento o a futuro, y después cuáles son los factores que se pueden aprovechar, por decirlo así, que vendrían a ser las oportunidades. Bajamos un poquito ahí. Ahí está. Bueno, este es un cuadro que separa en factores externos e internos. Los internos son las fortalezas y las debilidades. Si suponemos que tenemos una institución, vamos a tener como ciertas características positivas de esta que van a ser esas fortalezas. Pueden ser la ubicación del lugar, el personal que tiene, la calidad, la atención, demás factores. Y las debilidades vendrían a ser como estas cualidades que se pueden mejorar, que serían negativas. También lo mismo. Supongamos que tiene un espacio reducido o que tiene personal que no está capacitado y otras características. Bueno, y después lo externo vendrían a ser las oportunidades y las amenazas. Las oportunidades es todo esto que se podría aprovechar, supongamos lo del espacio, podemos expandirnos a otro lugar, sería una oportunidad. Y las amenazas vendrían a ser todos estos factores que nos van a afectar. En el caso del consultorio, supongamos que hay cerca de la zona más consultorios que abarcan más cantidad de pacientes, y bueno, o una situación económica del país, o alguna situación social también. Bueno, y para utilizar este cuadro lo vamos a completar de la siguiente forma. Por un lado, iniciamos con la recolección de información, que, como decía Gonza, vamos a tener por un lado los datos internos que vamos a recolectar con el tema de los recursos humanos, infraestructura, calidad de atención, y los externos, como explicaba, por ejemplo, con las políticas de salud, contexto económico que puede ser el país o donde nos ubicamos. Una vez recolectada la información, lo dividimos en esto, si es interno, si puede ser fortaleza, nos está beneficiando de debilidades, y externas, lo mismo, si las podemos utilizar, serían oportunidades para mejorar o amenazas. Organizamos el cuadro de esta forma y el cuadro nos va a servir sobre todo para hacer el análisis cruzado posteriormente. Un ejemplo es fortaleza oportunidades. Un ejemplo es nosotros tenemos plata ahorrada en nuestro emprendimiento, un ejemplo, y una oportunidad es que ahora bajó la inflación en el país o se mejoró la importación y podemos comprar material en el exterior, etc. Lo mismo análisis vamos a hacer con el resto de los valores para poder tratar de fomentar lo mejor posible nuestras estrategias. Bueno, también hicimos ahí un ejemplo, pusimos una problemática, que justo era la que estaban hablando, la poca adherencia al tratamiento. Analizamos ahí un supuesto consultorio kinésico y después resolvemos por qué puede ser esta falta de adherencia. Ahí pusimos fortalezas, esto imaginario por decirlo así, vendrían a ser tratamientos actualizados como base científica, personal especializado, elementos de trabajo de alta calidad. Debilidades, ahí pusimos infraestructura reducida, personal limitado, ahí pusimos la relación kine-paciente, que vendría a ser un kinesiólogo cada 10 pacientes, y una ubicación lejana al centro.
Y después en Bueno, oportunidades pusimos, bueno, ahora el nuevo auge de nuevas tecnologías que pueden hacer que llevemos un seguimiento del tratamiento, por ejemplo, los relojes inteligentes que pueden marcar los pasos, o aplicaciones, si el paciente no puede asistir a consulta, podemos hacer videollamada. También las posibilidades de convenio con otras instituciones, gimnasios, clubes, porque no solo pensamos como un consultorio en una zona alejada, entonces el paciente puede seguir nuestro tratamiento, aunque no pueda asistir al consultorio en un gimnasio, por ejemplo. Posibilidad de trabajar interdisciplinariamente con médicos, kine, con profes, con otros kine, con nutricionistas, profe de educación física, y talleres y charlas para mejorar la atención al paciente, de las cuales nuestros profesionales pueden asistir. Y lo que encontramos en amenazas, que son externos a nosotros, el crecimiento de centros de rehabilitación grandes, el de conocimiento general a la población, el tiempo y dinero del paciente, sesiones limitadas de las órdenes médicas y competencia en las terapias alternativas no regularizadas. Todo esto las tomamos como respuesta a nuestra problemática, ya que muchas veces la falta de educación con el paciente o la falta de comunicación puede llevar a un desconocimiento general que no encuentre una buena importancia o que no le dé la importancia necesaria a completar el tratamiento. También pensamos en mejorar la relación terapeuta-paciente, justamente por esto, y bueno, que nuestra atención no sea tan individualizada, ya que encontramos muchos pacientes por hora, siendo un solo kine, y en un espacio reducido. Así el paciente no se iba a encontrar tan acompañado durante todo el tratamiento. Y bueno, eso sería todo. Bien, perfecto. Quédate ahí nomás y subí levemente el cuadrito. No me lo saqué. Ahí está. Perfecto, bueno. Un poquito más abajo donde se vea también parte de las estrategias que ustedes pusieron. Ahí. Perfecto. Bárbaro. Bueno, miren esto. El cuadro está recopado, ¿sí? Y entonces, yo tengo fortaleza, como dijo compañero, debilidad, oportunidad y amenaza. Es decir, acá puede estar todo bien o todo mal, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende esto? Por un lado, hay que preguntarse quién tiene que realizar esto, ¿sí? ¿Quién lo puede realizar? ¿El jefe o el director de ese centro? Sí, lo puede realizar. ¿Quién más? ¿Quién más lo puede realizar y decir, che, mira, para mí yo considero que esto da amenaza? Y el mismo kine también lo puede hacer. Exactamente, todos, incluso hasta el personal de limpieza lo puede hacer, cualquiera, el personal administrativo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es necesario trabajar esto en equipo, porque nos da distintas miradas sobre las necesidades y también ver debilidad y fortaleza que nosotros como gestores no lo vemos, ¿sí? Entonces es importante esto, amplificar un poco más y después, una vez tenido eso, tratar de hacer este cuadrito. Cuando hablamos de las estrategias, esto va muy de la mano con los factores cruzados que mencionó la compañera. Por ejemplo, las fortalezas, oportunidades, fortalezas, amenazas, etc. Ahora, las estrategias que pusieron ahí fue, el primero, mejorar el trabajo interdisciplinario. Y la pregunta es, ¿cómo? Con ese cuadro. Pueden participar todos, no solamente los que no quieran. Bueno, las oportunidades, eso se puede tomar como el trabajo interdisciplinario, esto mismo que decíamos de agregar nutricionistas o poder derivar a psicólogos en caso que sea necesario. ¿Qué más? ¿Cómo te voy a decir yo? Fíjate que estamos en una mesa, tenemos esto en la pantalla y decimos, bueno, chicos, hay que mejorar esto. Si ustedes quieren mejorar el trabajo interdisciplinario, ¿cómo? Y hay que buscar personal que esté especializado en esas áreas. ¿Quién lo va a hacer? Y el jefe debería hacerlo. El jefe, dueño del o consultorio. en este caso, que tenga, ¿cómo se llama? Recursos humanos, este centro. ¿Sí? Bien. ¿Y qué más? Con eso no resolvemos el trabajo interdisciplinario todavía. Y pueden ser como una alianza con otro consultorio también. ¿Convenios? Capaz que no tenemos un convenio, tendría que ser. No tenemos espacio para meter a un nutricionista o a un psicólogo, que haya un Bien. convenio con otra institución. Perfecto. Eso es otra. ¿Qué más?
Todavía no lo resolvemos. Acá es donde se aplica la lluvia de ideas, ¿sí? Como estrategia para poder analizar las opciones que yo tengo con respecto a este cuadro, ¿sí? Entonces, largamos ideas. No, yo haría tal cosa. No, yo haría tal cosa, ¿sí? La pregunta que yo le hago ahora, ¿este equipo, trabajar en equipo? ¿Sabe trabajar en equipo? ¿Sabe trabajar interdisciplinariamente? ¿Tengo datos de cuántas personas salen a otros centros para buscar la otra parte que falta? No lo sabemos, pero son datos que necesitamos. ¿Se entiende? Entonces, el día de mañana, si digo mejorar el trabajo interdisciplinario, primero tengo que ver hacia adentro, es decir, analizar internamente mi ser para decir, bueno, chicos, ¿sabemos trabajar? ¿Puedo hacer una derivación? Che, mira, yo tengo esta formación, pero mi colega va a seguir con este tratamiento o se va a complementar a lo que yo ya te di. Genial, bárbaro. Entonces, los pacientes se mueven dentro del mismo entorno, ¿sí? También, fomentar esto, capaz, mejorar la vinculación de las comunicaciones entre los mismos profesionales, ¿sí? Capaz que no tenemos encuentros semanales, ni quincenales, ni mensuales, y cada uno está en su mundo feliz de la vida, ¿sí? Entonces, eso es parte de la interdisciplinario, el reconocernos como recurso humano, ¿sí? La otra estrategia tiene que ver con mejorar la educación y comunicación con el paciente. Este es temazo, porque pasan siempre, ¿sí? Ahora, ¿cómo mejoro la educación y comunicación con el paciente? No sé si la educación, capaz que son las formas y vías de comunicación. ¿Qué puedo hacer ahí? A ver, con la tabla. De los restantes 12 almas que están en el grupo acá, conectados, ¿alguna idea? No hablar técnico, que sea entendible para el paciente. Ajá. ¿Qué más? Vamos, vamos, vamos. Y también esto mismo del planteamiento de los objetivos, de que hayan objetivos a corto plazo, que se le muestra al paciente que está progresando. También informarle, habíamos puesto educación en esto de que hay mucha desinformación también por el internet, las redes sociales, que a veces miran tratamientos o terapias alternas y como no le ponen la fe necesaria al tratamiento kinésico. Bien. Sería reforzar la comunicación y la relación kinesiólogo-paciente. Hacerlo Claro. sentir cómodo y escuchado. Ajá, sí, pero no estamos mejorando, ¿eh? Necesitamos más ideas. Otras propuestas. Se nos hunde el consultorio, chicos, vamos. La pregunta que yo le hago, ¿quiénes van al consultorio? Mostrar compromiso y empatía sin juzgarlo. Ay, ¿por qué lo juzgaba? Pará un poco. Sí, 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 obviamente. Siempre ser empático. Bien, ok. ¿Qué más? Se nos hunde, vamos, vamos. Más ideas, más ideas. Forma de comunicación, chicos. ¿Cuáles son las formas de comunicación? Esto no solamente... Tiene la terapia también. ¿Qué más? ¿Qué espera? ¿Qué más? ¿Más? Hablamos de formas de comunicación. Yo, ¿cómo me voy a comunicar con el paciente? ¿Cuáles son las vías de comunicación que puedo tener disponibles? Supongamos, a ver, esto es más básico, pero lo tienen que pensar más allá de lo que es el hecho de la comunicación o de la relación kinesiólogo-paciente, ¿sí? Involucrarlo en la toma de decisiones sobre su tratamiento, ¿sí? ¿Sí? Todo lo que ustedes quieran, bárbaro, está genial lo que están diciendo. Pero, digo,
se nos están bajando ¿cómo se llama? Los tripulantes de este barco, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo me refería a quiénes van al consultorio, porque primero tengo que saber quiénes van al consultorio. Es decir, a dónde está pensada esa gente, qué paciente acude a mi servicio. Entonces yo puedo ahí buscar, segmentarlos en pacientes jóvenes o menores de 18 años, pacientes adultos y adulto mayor, por ejemplo. Entonces, ¿qué requiere cada uno de ellos? ¿Sí? ¿Qué me demanda cada uno de ellos? Entonces, con respecto a eso, yo puedo tener una base de datos de la cual tengo su correo electrónico y la comunicación va a ser por vía electrónica. Puedo implementar un sistema de chatbot para poder comunicarse de forma directa y mucho más eficaz y más rápida, ¿sí? Que tiene que ver con el sentido de las automatizaciones. ¿Se entiende? Entonces, yo necesito abrir el abanico para que las personas no se me vayan a otros centros. Si yo digo como amenaza crecimiento de centros de rehabilitación grande, ¿puedo ir contra la competencia? ¿De toque? ¿Lo puedo ir a sabotear? Se me va a complicar un poco, pero sí necesito destacarme en algo, ¿sí? En cómo yo esa cartera de paciente no la pierdo, y para ello necesito darle distintas formas de comunicación. Si viene un adulto mayor y me pide un turno y le digo, no, lo que pasa es que eso se hace por WhatsApp, ¿va a seguir yendo? ¿Va a seguir yendo? ¿Los adultos mayores manejan bien lo que son los chatbots? Y no, porque se les complica todo el tema de la comunicación por medio de electrónicos. Electrónica más. Totalmente. Entonces, tengo que tener la posibilidad de que si existen adultos mayores dentro de mi cartera de clientes, ¿sí? Necesito también darle la oportunidad de cómo sacar un turno y facilitarle también la vida a ellos, porque es una forma también no solamente de que se mantenga en su tratamiento, sino que también es una forma en cómo, ¿cómo se llama? Cómo yo los fidelizo, es decir, yo los voy a mantener. Si yo le doy a esta señora la oportunidad de sacar el turno y yo se lo doy apenas salga de su atención, le digo, lo voy a agendar. Listo, perfecto. Ya sabe que en un mes más va a tener que volver o en 15 días más, ¿sí? Pero ya no tenés que hacer que esa paciente, ¿sí? Vuelva y mande un mensaje porque seguramente no va a entender nada de un chatbot, ¿sí? Entonces, eso por una parte, vías de comunicación. Y segundo, ¿sí? Poder hacer formación de coaching a un equipo para mejorar la comunicación con el paciente. Es una buena estrategia, no es caro y dentro de todo puede servir como trabajo grupal, ¿sí? Etcétera. Bueno, ¿dudas, preguntas al respecto? Para no irme por las ramas. ¿No? Bueno, ahora sí, ¿qué estaba prestando Cami? Bueno, sigamos entonces. Le voy a mostrar las últimas dos, ¿sí? Bueno, este es lo que es el cuadro. Ah, chicos, muchísimas gracias por su presentación del FODA. De verdad que estaba un lujo, muy bueno, interesante. Así que, muy bien. Bueno, como les decía, vamos a hablar de lo que es el Ishikawa o espina de pescado. Esto es otro más. Este es como lo que es el de grado de complejidad. Este es básico medio. Básico podría ser FODA, donde se complica más en hacer estrategias, ¿sí? Con el FODA, porque eso es más complejo, es decir, esto, a dónde voy, con quién voy, qué tipo de recursos, cuánto me va a salir, todas esas cosas son decisiones estratégicas que se deben tomar cuando yo veo una amenaza o veo una debilidad, ¿sí? Ahora, el Ishikawa, espina de pescado, ¿sí? Fue creado por Kaoru Ishikawa. Este diagrama utiliza para identificar las causas que originan un problema específico, ¿sí? Se representa con una espina de pescado donde la cabeza es el problema principal y las espinas corresponden a categorías, por ejemplo, de método, personal, materiales, equipamientos, entorno y gestión. Entonces, fíjense, acá es como ir como hacia atrás. Digo, mi problema es que, supongamos, falta de comunicación. Entonces yo tengo que ver, bueno,
quiénes, ¿sí? ¿Quién va a estar, quién produce esta falta de comunicación, ¿sí? ¿Qué dice el entorno? Entonces, esta esquemita es un poquito más complejo, pero es muy útil porque necesita, ¿cómo se llama? Es más complejo porque necesita a personal que esté un poquito más formado en lo que es estos tipos de diagramas, ¿sí? ¿Son muy útiles? Sí, obviamente, porque fíjense que enmarco de tal manera en donde se gesta esta problemática, ¿sí? Pero a su vez, si yo sé, o sea, esto no es para despedir a nadie, sino que si yo cuando veo una causa, yo puedo armar estrategias para mitigar ese problema. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una vez que yo lo detecto, veo cuáles son los métodos, el personal, material, equipamiento que yo necesito para abolir esta problemática, yo lo que voy a hacer es, bueno, proponer, ¿sí? La estrategia o con qué lo voy a disminuir y posteriormente al tiempo después, 3 meses, 6 meses, yo evalúo nuevamente y si este problema persiste o no, tomar otro tipo de medidas, ¿sí? Cuando hablamos de las categorías de causa, ¿sí? Tenemos métodos, por ejemplo, turnos mal programados, falta de priorización por gravedad, ¿sí? El personal puede ser escasez de kinesiólogos, exceso de carga laboral, puede ser un equipamiento, puede haber una falla en equipo o falta de materiales terapéuticos. Cuando hablamos de gestión, una mala comunicación entre el recepcionista y el área kinésica, un entorno físico, espacios reducidos y pocos ventilados. Fíjense, la gestión, mala comunicación entre recepción y el kinésico. Supongamos, el paciente llegó y no le avisaron que estaba afuera. Y estaba más de 40 minutos, 1 hora. Y llega el otro paciente que viene atrás. ¿Sí? ¿De quién es responsabilidad? En este caso, de la parte de gestión o administración de lo que es turnos, ¿sí? O si están solos, ¿sí? El no tener un control de los turnos asignados. ¿Bien? Entonces, el diagrama permite observar que el problema no depende de una sola causa, sino de múltiples factores que están interrelacionados. Esto también facilita la toma de decisiones correctivas, por ejemplo, mejorar la gestión de turnos y reorganizar los espacios de trabajo. Y por último, este también es fácil, igual que el FODA, ¿sí? El árbol del problema. ¿Bien? Miren acá. ¿Qué es el árbol del problema? Es una herramienta de diagnóstico utilizada por la OMS, la OPS, entre otros, en planificación sanitaria. Permite representar de manera gráfica la relación entre el problema principal, sus causas y los efectos, ¿sí? Tiene 3 componentes. Por un lado tenemos las raíces, que hace referencia a las causas del problema. El tronco es el problema central y las ramas son los efectos o las consecuencias que yo tengo a partir de ese tipo de problema, ¿sí? Problema central puede ser baja adherencia de los pacientes a los tratamientos kinésicos ambulatorios, como lo habíamos planteado con los compañeros antes, ¿sí? Pero un punto de vista del FODA, así que nos conectamos con las presentaciones. ¿Cuáles son las causas? Falta de educación sobre la importancia de la rehabilitación, ¿sí? También otra causa, dificultad de traslado o costo de transporte, horarios poco flexibles y falta de seguimiento posterior a la primera sesión, ¿sí? ¿Cuáles son las ramas? O en este caso, los efectos, peor recuperación funcional del paciente o no mejora, aumento de las complicaciones y reingresos hospitalarios, ¿sí? Supongamos que estamos hablando de una terapia post-COVID, ¿sí? Y mayor carga asistencial para el sistema de salud. Esas son todas las consecuencias y las causas que pueden, algunas, ¿sí? desencadenar la baja adherencia de los pacientes, ¿sí? Por eso, el árbol permite visualizar la cadena de causa y efecto y orienta la planificación hacia soluciones concretas, educación del paciente, programa de seguimiento y mejor organización de turnos, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿dudas, preguntas? Porque eso ha sido todo. ¿Dudas, preguntas, algo que quieran comentar? No. ¿Ustedes implementarían algo así el día de mañana? ¿O no? ¿O nos vamos a los bifes nomás, los problemas? No, sí, está bueno, porque, o sea, te permite ver
cómo estás haciendo tu trabajo, cómo poder hacer un seguimiento de los pacientes desde otro punto también. No solamente fuera la parte de la rehabilitación, sino la parte social, cómo vamos adquiriendo esos pacientes y se va entendiendo la dinámica del trabajo, todo eso me parece que está bastante bueno. Sí, esto más que nada como una especie de feedback que ustedes pueden tener, pero lo importante es poder identificarlo, nada más. O sea, si ustedes el día de mañana están solos, hagan esto, o sea, no les va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Pero les va a ampliar un poco más la visión en cómo poder mejorar lo que están haciendo, ¿sí? A eso le llamamos nicho de intervención, ¿bien? Entonces, como sugerencia, traten de hacerlo. Su primera evaluación de esto va a ser cuando hagan su TFI, ¿sí? Ustedes se van a encabezar sobre un trabajo final y van a tener que ver teóricamente cuáles son las causas y cuáles son los efectos de lo que ustedes van a realizar y cómo también plantean 3 o 4 mejoras sobre su problemática de investigación. Después, en la vida real totalmente cambia porque hay otros factores que van a intervenir, ¿sí? El día de mañana capaz que van a ser monotributistas o que eso también es un factor que yo debo conocer y manejar para no pasarme ciertas categorías, por ejemplo, o si estoy bajo planta permanente en un hospital o una clínica, también es un factor porque necesito saber cómo yo me voy a proyectar a largo plazo, qué tipo de inversión puedo hacer, etcétera, ¿sí? Y buscar también qué es lo que me enriquece a mí como profesional y cuál es mi objetivo de vida, ¿no? Entonces, yo como sugerencia, traten de aplicarlo, ¿sí? Si trabajan el día de mañana algunos de ustedes en conjunto, ¿sí? Traten de tener al menos una vez al mes algunas charlas sobre identificación de problemáticas, ¿sí? Es muy útil y nadie se ha muerto por conocer las problemáticas que uno tiene dentro de su propio consultorio. Así que bueno. ¿Dudas, preguntas o algo? ¿No? Bueno, gente, puede ser que la próxima semana no tengamos actividades por las dudas, ¿sí? Porque tengo una situación pendiente por ahí, así que yo le voy a estar avisando si nos conectamos la próxima semana, ¿de acuerdo? Lo ideal sería trabajar un poquito sobre quizás fidelización de los pacientes, un poquito de marketing y sobre, de un punto de vista de la gestión, especialmente en qué es una misión, qué es una visión y todas esas cuestiones, ¿de acuerdo? Así que bueno, chicos, los dejo entonces, que tengan una excelente semana y un abrazo para todos. Nos estamos hablando. Profe. Igual, hasta luego. Gracias. Chao, profe.